George Whitefield, la voz del gran despertar. Introducción. En el siglo XVIII, mientras Europa y América se hundían en una religiosidad superficial, una voz se alzó con tal poder y pasión que estremeció a dos continentes. Era la voz de George Whitefield, un joven de escasos recursos, pero de fe ardiente, que conmovió a multitudes y encendió un fuego espiritual que ardería por generaciones. Este documental cuenta su historia, sus raíces, su despertar espiritual, su misión evangelizadora y su legado imperecedero. Bienvenidos a la vida de George Whitefield, la voz del gran despertar. Capítulo 1. Raíces y primeros años, 1714-1732. George Whitefield nació en el año 1714 en Gloucester, Inglaterra, en el seno de una familia modesta, pero llena de fe cristiana. Su padre, Thomas Whitefield, era un curtidor que, a pesar de sus limitaciones económicas, supo inculcar en sus hijos los valores de la honestidad, la diligencia y el amor a Dios. La madre de George, Elizabeth, era una mujer profundamente devota, que oraba por sus hijos y les transmitía historias bíblicas que quedarían grabadas en la memoria del pequeño George. Desde muy joven, George mostró una personalidad inquieta y una sensibilidad especial hacia las cosas espirituales. En su infancia, aunque no se destacaba en los estudios, su corazón se movía con fuerza ante la idea de Dios y la vida eterna. Sus primeros años transcurrieron en un ambiente marcado por la sencillez y las dificultades propias de la clase trabajadora inglesa de principios del siglo XVIII. Gloucester era una ciudad con un fuerte contraste social y religioso. De un lado, la pujanza económica y del otro, la pobreza y la miseria. La Inglaterra en la que George crecía estaba marcada por la influencia dominante de la Iglesia anglicana, pero también por un clima religioso cada vez más formalista y distante de la experiencia personal con Dios. La espiritualidad del pueblo, en muchos casos, se había reducido a rituales y costumbres, dejando un vacío profundo en el alma de muchos creyentes. Este contexto impactaría decisivamente en la búsqueda espiritual de Whitefield y en la pasión con que más adelante predicaría. A los 14 años, George entró en la escuela local, donde comenzó a destacar por su buena memoria y su curiosidad. Sin embargo, la tragedia golpeó pronto su hogar. Su madre falleció cuando él tenía apenas 15 años. Esta pérdida marcó su juventud y lo llevó a reflexionar profundamente sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de una relación verdadera con Dios. Su fe, aunque débil en ese momento, comenzó a tomar forma en medio del dolor. En 1728, a los 14 años, Whitefield ingresó en la Escuela del Rey, King's School, en Gloucester, donde empezó a recibir una educación más formal. Allí, además de sus estudios, comenzó a interesarse por la lectura de la Biblia y otros escritos cristianos. La influencia de maestros y compañeros piadosos contribuyó a despertar en él un anhelo por conocer más sobre la fe auténtica. 2 años más tarde, en 1732, ingresó en el Pembroke College de la Universidad de Oxford. Esta etapa sería decisiva para su formación teológica y espiritual. Oxford era entonces un centro académico de gran prestigio, pero también un lugar donde la religión oficial dominaba y muchos jóvenes se conformaban con una fe superficial. Sin embargo, Whitefield encontró en Oxford algo más. Un grupo de jóvenes cristianos fervientes, conocidos como los Santos de Oxford, que buscaban vivir su fe con sinceridad y pasión. Este grupo, que incluía a John Wesley y Charles Wesley, se reunía para estudiar la Biblia, orar y apoyarse mutuamente en el crecimiento espiritual. Era un contraste radical con el ambiente general de la universidad. Para George, formar parte de este grupo fue como descubrir un manantial de vida en medio de un desierto espiritual. Su conversión personal comenzó a gestarse en ese tiempo, y su corazón se inflamó con el deseo de servir a Dios. Durante sus primeros años en Oxford, Whitefield se destacó por su disciplina, su ética de trabajo y su celo por la santidad personal. Sin embargo,
también enfrentó dudas y momentos de lucha interna. En un mundo donde las costumbres religiosas eran a menudo hipócritas y rutinarias, su búsqueda de una fe viva lo llevó a experimentar momentos de desolación y angustia espiritual. La conciencia de su pecado y la necesidad de un nuevo nacimiento fueron temas que lo acompañaron durante este tiempo. El proceso de maduración espiritual de Whitefield no fue repentino, sino un camino de transformación progresiva. Se enfrentó con preguntas profundas sobre la naturaleza del pecado, la gracia divina y la salvación. La lectura de obras como El Peregrino de John Bunyan y las epístolas del apóstol Pablo fortalecieron su convicción de que el cristianismo auténtico es un encuentro personal con Cristo. Finalmente, en 1734, la experiencia decisiva llegó. En una de las reuniones del grupo de los santos de Oxford, Whitefield tuvo un encuentro con Dios que cambió radicalmente su vida. Recordó más tarde que fue como si un rayo de luz penetrara en su alma y comprendió que no podía seguir viviendo para sí mismo, sino que debía entregar su vida al servicio del Evangelio. Fue en ese momento cuando nació el predicador que conmovería al mundo. La figura de George Whitefield, en esta primera etapa de su vida, se define por la búsqueda incansable de la verdad espiritual, la sinceridad de su fe y la preparación para una misión que trascendería los límites de Inglaterra. Su formación académica y su pasión por la Biblia sentaron las bases para su futuro ministerio. Además, su experiencia personal de conversión lo hizo consciente de la urgencia del mensaje que luego predicaría, la necesidad del nuevo nacimiento. Capítulo 2. La formación ministerial y los inicios del Evangelio ferviente, 1732-1738. Tras su ingreso en Pembroke College, Oxford, George Whitefield se sumergió con intensidad en sus estudios y en su vida espiritual. El ambiente universitario no siempre era propicio para una fe genuina, pero Whitefield encontró en su grupo de amigos un apoyo crucial: los llamados Santos de Oxford, entre los que destacaban John Wesley, Charles Wesley y él mismo, se caracterizaban por su dedicación a la oración, el estudio bíblico riguroso y una búsqueda constante de santidad. Durante esos años, Whitefield desarrolló un fuerte sentido de responsabilidad hacia su vida cristiana. No era solo un estudiante que cumplía con sus deberes académicos, sino un joven profundamente convencido de que debía ser un instrumento en las manos de Dios para llevar la verdad a otros. Su predilección por las Escrituras se profundizó y comenzó a familiarizarse con los textos teológicos que luego moldearían su predicación. Uno de los aspectos más relevantes de esta etapa fue la influencia del movimiento metodista en Oxford. Aunque en ese momento el metodismo aún no se había consolidado como tal, los jóvenes del grupo practicaban un estilo de vida metódico, de ahí el nombre, que incluía horarios estrictos, ayuda mutua y compromiso con la santidad. Whitefield, sin embargo, difería de John Wesley en algunos puntos doctrinales y en el estilo de predicación, una diferencia que con el tiempo sería relevante para sus futuros ministerios. En 1735, Whitefield fue ordenado diácono de la Iglesia Anglicana. Este acontecimiento marcó el inicio oficial de su ministerio. Sin embargo, más allá de las formalidades, su corazón estaba incendiado por el deseo de que la gente experimentara una fe viva, no una religiosidad vacía. La Iglesia oficial, en muchos casos, parecía fría y distante, y Whitefield se sentía llamado a ir más allá. Al poco tiempo, Whitefield se convirtió en predicador en la iglesia de St. Mary's, en Oxford. Fue allí donde comenzó a practicar un estilo de predicación que capturó la atención de muchos. Su voz fuerte y melodiosa, su pasión y su capacidad para conectar con el oyente hacían que sus sermones se escucharan con atención. Pero más que la técnica, lo que impresionaba era el contenido, un mensaje claro sobre la necesidad de arrepentimiento, la gracia de Dios y la nueva vida en Cristo. En 1737, Whitefield viajó a Georgia, una colonia británica en América, como parte de una misión para establecer la primera colonia anglicana allí. Este viaje fue crucial para su formación ministerial. Durante su estancia,
se enfrentó a muchas dificultades: el clima, la cultura desconocida, la oposición de algunos colonos y la soledad. Sin embargo, también fue una época de gran crecimiento espiritual. En Georgia, Whitefield experimentó un avivamiento personal. Su predicación comenzó a tomar un tono aún más ferviente y evangelístico. Se dio cuenta de que muchos no entendían ni vivían la fe como una experiencia transformadora. Esto lo llevó a cambiar su enfoque y a predicar con un sentido de urgencia y amor que tocaría muchas almas. Además, durante su tiempo en América, Whitefield comenzó a predicar al aire libre, una práctica casi revolucionaria en su época. Sin iglesias suficientes y ante la necesidad de alcanzar a las personas en sus hogares y campos, esta forma de predicación se convirtió en un instrumento poderoso. Su voz se alzaba en plazas, colinas y caminos, atrayendo multitudes con un mensaje que nadie podía ignorar. Al regresar a Inglaterra en 1738, Whitefield había cambiado para siempre. No era ya un joven predicador universitario, sino un hombre con una visión clara. Quería ver un avivamiento espiritual que transformara a la nación. Junto a John Wesley, comenzó a recorrer el país predicando, pero pronto sus diferencias doctrinales y metodológicas se hicieron evidentes. Mientras Wesley enfatizaba el papel del libre albedrío y la responsabilidad humana en la salvación, Whitefield defendía la soberanía absoluta de Dios en la elección de los salvados, una doctrina calvinista que marcaría su ministerio. Esta tensión teológica sería un punto de controversia, pero también demostraría la diversidad dentro del movimiento de avivamiento. Durante estos años, Whitefield escribió cartas, sermones y diarios que reflejaban su pasión por las almas y su confianza en la obra del Espíritu Santo. Su fama creció rápidamente, y multitudes comenzaron a seguirlo a donde iba, atraídas no solo por su carisma, sino por la profundidad y poder de su mensaje. El joven predicador había comprendido que la verdadera predicación no consistía solo en exponer doctrinas, sino en tocar el corazón, en convocar a un encuentro con Dios que cambiara vidas. Esta convicción lo llevaría a predicar en lugares públicos, a desafiar estructuras religiosas rígidas y a convertirse en una figura clave del gran despertar que transformaría el mundo anglosajón. Capítulo 3. El despertar espiritual y los primeros avivamientos, 1738-1739. El año 1738 marcó un punto de inflexión decisivo en la vida de George Whitefield. Tras años de estudio, ministerio inicial y viajes, experimentó un profundo despertar espiritual que daría forma definitiva a su llamado y estilo ministerial. Este despertar no fue un evento aislado ni mágico, sino el fruto de una búsqueda intensa y sincera de Dios, combinada con la gracia divina que transformó su corazón y su vida para siempre. Todo comenzó en Oxford, en una reunión privada con sus compañeros del Club de la Santa Sociedad, un grupo pequeño pero ferviente dedicado a la oración, la lectura bíblica y la búsqueda de la santidad práctica. Durante esos encuentros, Whitefield sintió que Dios le concedía una nueva comprensión del Evangelio, la necesidad imperiosa de un nuevo nacimiento, no solo un conocimiento intelectual o una adhesión cultural a la religión. Su conversión fue profunda. Whitefield comprendió que la salvación no era un logro humano, ni una acumulación de buenas obras, sino un regalo inmerecido de gracia. Esta experiencia lo llenó de un fuego interior, una pasión irrefrenable por compartir la verdad que había transformado su vida. Poco después de este despertar, Whitefield empezó a predicar con un fervor y una convicción que sorprendieron incluso a sus amigos más cercanos. Su mensaje central era claro y poderoso: debéis nacer de nuevo. Juan 3:7. Rechazaba las religiosidades formales y la moral superficial, y llamaba a una experiencia genuina con Cristo que cambiara el corazón y la vida. Este mensaje radical no siempre fue bien recibido en las iglesias establecidas. Muchos clérigos y líderes religiosos veían con recelo su estilo apasionado y su insistencia en la transformación personal
como algo fuera de lugar o incluso peligroso. Sin embargo, Whitefield persistió, confiando en que su llamado venía de Dios y que el Espíritu Santo sería quien convenciera a los corazones. Uno de los primeros grandes desafíos para Whitefield fue la necesidad de predicar al aire libre. Las iglesias tradicionales, temiendo el tumulto y la novedad, le negaban el acceso a sus púlpitos. Ante esta situación, Whitefield adoptó la predicación en plazas, mercados y campiñas, donde las multitudes se reunían espontáneamente. Este método no solo era innovador, sino que democratizaba el mensaje, haciéndolo accesible a ricos y pobres, cultos y analfabetos. En febrero de 1739, Whitefield predicó a los mineros de Kingswood, cerca de Bristol. Aquella multitud de hombres cubiertos de carbón escuchó con asombro y emoción un mensaje que los llamaba a una vida nueva y plena en Cristo. Se dice que la escena era conmovedora. Hombres rudos llorando, mujeres clamando por perdón, niños atentos. Fue una demostración clara del poder del Espíritu Santo, obrando a través de un hombre entregado a su misión. Este avivamiento no se limitó a un solo lugar. Whitefield recorrió ciudades y aldeas, llevando un mensaje que despertaba conciencias dormidas y desataba una ola de arrepentimiento y renovación espiritual. Las noticias de estos eventos se difundieron rápidamente por Inglaterra, Escocia y luego América, provocando el fenómeno conocido como el Gran Despertar. En paralelo, Whitefield mantenía correspondencia con otros líderes espirituales, entre ellos John Wesley y Jonathan Edwards. Aunque compartían el anhelo de un avivamiento genuino, sus enfoques y énfasis doctrinales a veces diferían. Whitefield era calvinista, defendía la soberanía absoluta de Dios en la salvación, mientras que Wesley abogaba por la libertad humana y la responsabilidad personal. Estas diferencias teológicas no impidieron que colaboraran en la difusión del avivamiento, aunque sí marcaron la historia del movimiento. En Escocia, el impacto de Whitefield fue también profundo. En Cambuslang, un pequeño pueblo, se registraron intensas manifestaciones espirituales con miles de personas llorando, confesando pecados y experimentando una transformación sincera. Este fenómeno desconcertó a algunos y fortaleció a otros, mostrando que el despertar era un movimiento genuino del Espíritu Santo, no solo una moda pasajera. Durante este periodo, Whitefield se convirtió en un predicador itinerante sin igual. Su voz podía escucharse por millares, sin necesidad de amplificación, y su capacidad para conectar con todo tipo de audiencia era única. Sus sermones combinaban un lenguaje sencillo con profundas verdades bíblicas y siempre un llamado claro a la acción, arrepentimiento, fe y nuevo nacimiento. En América, Whitefield comenzó a preparar el terreno para su próxima gran etapa ministerial. En 1739, realizó su primer viaje al Nuevo Mundo, una experiencia que cambiaría para siempre la historia religiosa de las colonias. En sus sermones, el llamado a la conversión se volvió aún más urgente ante las necesidades espirituales y sociales de aquel tiempo. En resumen, el despertar espiritual de Whitefield entre 1738 y 1739 fue un punto de partida que definió no solo su vida, sino la historia del cristianismo en los siglos venideros. Fue un llamado a volver a la experiencia viva con Cristo, a un compromiso auténtico y a la expansión del Evangelio sin barreras. Su vida y ministerio, durante este tiempo, sentaron las bases para el Gran Despertar, una revolución espiritual que tocó corazones, transformó comunidades y cambió el curso de la historia. Capítulo 4. El Gran Despertar, 1739-1745. Tras regresar a Inglaterra en 1738, George Whitefield encontró algunas iglesias cerradas para su predicación debido a su estilo fervoroso. Sin embargo, lejos de desanimarse, vio en esto una señal para llevar el evangelio más allá de las paredes eclesiásticas. Inspirado por su celo evangelístico, comenzó a predicar al aire libre, una práctica inusual y hasta mal vista por la iglesia anglicana.
Fue John Wesley quien inicialmente introdujo este estilo, pero Whitefield lo llevó a otro nivel. En febrero de 1739, predicó a los mineros de Kingswood, cerca de Bristol, bajo el cielo abierto. Fue un momento histórico. Miles de rostros tiznados de carbón alzaban los ojos mientras escuchaban a un predicador que hablaba con una autoridad y una ternura como nunca antes habían oído. Algunos lloraban, dejando surcos limpios en sus mejillas ennegrecidas por el trabajo. El avivamiento había comenzado. Whitefield pronto reunió a multitudes en campos, colinas y plazas. En un tiempo sin micrófonos ni altavoces, su voz podía ser escuchada por más de 20,000 personas. Su dicción, proyección y dramatismo eran impresionantes. Hablaba con la urgencia de un profeta y el amor de un pastor. El mensaje era simple pero poderoso. Debéis nacer de nuevo. Ese mismo año, Whitefield regresó a América y comenzó una serie de viajes evangelísticos que marcarían el comienzo del gran despertar en las colonias. En 1740, recorrió miles de kilómetros, desde Nueva Inglaterra hasta Georgia. Predicaba varias veces al día, en cualquier lugar disponible. Su gira de 1740 fue uno de los eventos más notables del avivamiento americano. Fue recibido por figuras clave como Jonathan Edwards, con quien compartió púlpito en varias ocasiones. Aunque diferían en estilo, compartían un mismo fuego, el deseo de ver almas transformadas. En Northampton, bajo el ministerio de Edwards, ya se había iniciado un despertar, pero la llegada de Whitefield lo avivó aún más. Los relatos de sus sermones incluyen episodios conmovedores. En Filadelfia, Benjamin Franklin, científico y escéptico, quedó tan impresionado por su predicación que admitió haber sido movido profundamente. Aunque no compartía su fe, reconocía la influencia moral y social de Whitefield. Incluso calculó cuántas personas podían oír su voz sin amplificación, y quedó asombrado. Durante este tiempo, Whitefield escribió y publicó sermones, diarios y cartas. Estos textos circularon ampliamente y aumentaron su influencia, pero su éxito también atrajo críticas. Algunos clérigos lo acusaban de emocionar al pueblo sin fundamento doctrinal. Otros lo veían como un provocador. Sin embargo, su vida de integridad, oración y sacrificio hablaba más fuerte que cualquier acusación. Entre 1739 y 1745, Whitefield viajó incesantemente entre Inglaterra, Escocia, Gales y América. En Escocia, su predicación causó un poderoso impacto, especialmente en Cambuslang, donde se produjo un derramamiento espiritual con miles de personas llorando y clamando a Dios. Era un mover del Espíritu Santo, fuera de lo común, que trascendía culturas y fronteras. Su vida era un continuo sacrificio. Dormía poco, comía frugalmente, predicaba incansablemente. Su cuerpo empezaba a resentir el esfuerzo, pero su espíritu estaba más vivo que nunca. Había nacido una revolución espiritual que transformaría el mundo de habla inglesa para siempre. Capítulo 5. Madurez y controversias. 1746-1756. Al entrar en la década de 1750, Whitefield ya era una figura prominente en el mundo anglosajón. Sin embargo, la madurez de su ministerio también trajo consigo tensiones y desafíos. Una de las principales controversias surgió con su antiguo compañero de fe, John Wesley. El desacuerdo doctrinal entre ambos giraba en torno a la doctrina de la predestinación. Whitefield, influenciado por el calvinismo, creía que la salvación era enteramente obra de Dios, quien elegía a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Wesley, en cambio, sostenía una visión arminiana, defendiendo el libre albedrío humano. Estas diferencias provocaron una ruptura pública que causó gran tristeza en Whitefield. No obstante, mantuvo una actitud de humildad y reconciliación. Más adelante, ambos hombres lograron restaurar su amistad, aunque sus caminos ministeriales siguieron separados. Durante estos años, Whitefield también enfrentó acusaciones de desorden y sensacionalismo. Algunos sectores lo acusaban de manipular emocionalmente a las multitudes. Sin embargo,
Él respondía con integridad, predicaba la verdad del Evangelio sin aditivos y dejaba los resultados a Dios. No buscaba fama, sino transformación. El desgaste físico comenzó a afectarlo. Sus constantes viajes entre continentes, sus sermones diarios, la atención pastoral al orfanato Bethesda y las tensiones doctrinales cobraban factura. Pero a pesar de todo, Whitefield no cedía. En cada oportunidad, se levantaba a predicar con la misma pasión de sus primeros días. También durante este periodo, Whitefield contrajo matrimonio con Elizabeth James. Aunque su vida familiar fue discreta, su esposa lo acompañó y apoyó en su llamado. No tuvieron hijos, pero compartieron un compromiso profundo con la obra de Dios. La relación no estuvo libre de dificultades, pues su ministerio lo alejaba frecuentemente del hogar. Aún así, Elizabeth fue una compañera fiel hasta su muerte. Sin embargo, sus visitas servían para reavivar las llamas. En cada ciudad, las multitudes lo recibían con alegría. Su mensaje seguía siendo el mismo: arrepentimiento, fe en Cristo, nuevo nacimiento. El impacto del avivamiento fue profundo. Nuevas iglesias surgieron, movimientos misioneros se multiplicaron y la conciencia social creció, especialmente en cuanto al trato de los esclavos y los pobres. Aunque Whitefield no se posicionó firmemente contra la esclavitud, su obra en Bethesda ayudó a muchos niños a escapar de la miseria. En 1756, con más de 40 años de edad, Whitefield era un hombre maduro, probado por la vida, pero aún encendido por la pasión divina. Sabía que el camino por delante sería corto, pero deseaba terminarlo con fidelidad. Capítulo 6. La última etapa y legado, 1757-1770. En sus últimos años, Whitefield siguió viajando entre Inglaterra y América, predicando hasta el límite de sus fuerzas. Su salud se deterioraba, pero su espíritu seguía vibrante. Su predicación adquirió un tono aún más urgente, consciente de que sus días estaban contados. En 1769, emprendió su séptimo y último viaje a América. Tenía 55 años y el desgaste era evidente. Sin embargo, se negaba a descansar. «Prefiero desgastarme que oxidarme», solía decir, y así lo hizo. El 29 de septiembre de 1770, predicó su último sermón en un campo abierto en Exeter, Massachusetts. Su voz, aunque débil, aún conmovía. Se le veía exhausto, pero determinado. Esa noche se alojó en la casa de un amigo. Al amanecer del 30 de septiembre, partió a la presencia del Señor. Su muerte causó conmoción en ambos continentes. En América, miles lloraron su partida. En Inglaterra, se recordaba su legado como un hombre que vivió y murió predicando. Fue sepultado en la iglesia presbiteriana de Newburyport, Massachusetts, donde su tumba aún es visitada por admiradores y estudiosos. Fue el primer predicador verdaderamente transatlántico. Inspiró a generaciones de evangelistas y dejó una huella indeleble en el cristianismo protestante. El legado de Whitefield es inmenso. Predicó más de 18,000 veces a más de 10 millones de personas.